which was really it was really a very relevant message. que fue un mensaje muy importante. So let's just stretch out our hands and pray over Pastor Marie and Enrique as he translates as well. Así que bueno, vamos a orar. Father God, I just thank you, Lord, for being with Marie and Enrique as they bring this word this evening, Lord. I thank you for the anointing of your Holy Spirit upon both of them, Lord. I thank you that as Marie brings the word, that you give her a supernatural recall of what she needs to say, that you anoint her lips of clay for your honor and for your glory. And I thank you, Lord, for giving us all a revelation knowledge this evening. Wherever we are watching this or listening to this message from, I thank you, Lord, that we have that revelation knowledge from your word. And I thank you that as Enrique translates, that he has the mind of Christ and that he does so accurately and not trusting in his own ability, but in your supernatural ability to bring your word tonight. And I just thank you, Father, that every obstruction of the enemy would be removed this evening, and that the media, the sound, the equipment, every piece of equipment works the way that it's supposed to work. And we thank you for that, Father, in Jesus' name. Amen. Amén. Amén. Hallelujah. Not by power or might, by the Spirit of the Lord. Amen. Not by power or might, but by the Spirit of the Lord. Amén. No con el poder de nuestra fuerza, sino con el Espíritu del Señor. Vale, yo también quiero agua. Also need a drop of water. Okay, so last week we started with part 1 of the meaning of Easter. Así que bueno, la semana pasada empezamos con la primera parte del mensaje titulado El significado de la Pascua. And we wanted to find out what the true meaning of Easter is. Y queríamos encontrar el verdadero significado de la Pascua. And we found out that the true meaning is a celebration of the resurrection of Jesus. Y encontramos que el verdadero significado es una celebración de la resurrección de Jesús. In other words, the live state of Jesus, the alive state. O sea que esa parte fue que la que hablamos fue la parte de la vida, del estado de la vida, de la resurrección de Cristo. Okay. And we also learned that we all are dead in our sin. We were all dead in our sin, every one of us. Y aprendimos también que todos nosotros estábamos muertos en nuestros pecados. Even if you're a good person, we are all dead in our own person. Incluso si eras una buena persona, todos estamos muertos. Right from Adam, when he first disobeyed God, Desde Adán, que fue el primero que desobedeció a Dios, right through the ages until Jesus came. y a través de todos los siglos, And all of us, hasta que Cristo vino, y todos nosotros. we were all separated from God. Estamos todos separados de Dios. Adam was kicked out of Eden. Adán fue echado del jardín del Edén. So the minute he sinned, he couldn't be in God's presence. He had to live all his life outside of Eden, outside of the presence of God. O sea, desde el mismo momento que él pecó, ya él no podía estar en la presencia de Dios. Tendría que vivir fuera del jardín del Edén. And that means all of us after Adam were in the same state. Y eso significó que también todos nosotros que venimos de Adán estamos en el mismo estado. But we also learned that God is merciful. Y también aprendimos que Dios es misericordioso. And through the cross, he made us alive in Christ. Y a través de la cruz, Él nos resucitó en Cristo. And he raised us up with Christ. Y tenemos nueva vida en Cristo y nos resucitó con And Cristo. where did he raise us to? Sorry. Where did he raise us to? O sea, ¿y hacia dónde Él nos resucitó? He raised us into heaven to the right hand of Jesus. Y Él nos levantó a los cielos, a la derecha con Cristo, a la derecha del Padre con Cristo. So basically, he raised us to be in his presence, in his throne room with him. Y, o sea, básicamente, Él nos resucitó para estar en la misma presencia de Dios con Él. Not when you die, No cuando mueras, but when you accept Christ as your Savior. sino desde el momento en que tú aceptas a Cristo como tu Salvador. As soon as you accept him, what Jesus did on the cross makes you lifted up. En el mismo momento en que lo aceptas a Cristo, ya tú eres levantado, eres resucitado. We also learn that the name of Jesus is above every name.
Y también aprendimos que el nombre de Jesús está sobre todo nombre and he's above all things. y está también sobre todas las cosas. And we're going to read that, how God raised him up above everything. Y también leímos cómo Jesucristo fue levantado sobre todo. Dios lo levantó para ponerlo sobre todo. And we said the name of Jesus is above every name. Y vimos que el nombre de Jesucristo está sobre todo nombre. And is cancer a name, we said. Y dijimos que si cáncer es un nombre, Is poverty a name? y si la pobreza es un nombre, Is the problem you have at work a name? y si el problema que tú tienes en tu trabajo tiene un nombre, The storm you're facing, does it have a name? y La tormenta. la tormenta, o sea, que estés pasando tiene un nombre. So everything that has a name, O sea, todo lo que tiene un nombre everything that you can name, y todo lo que tú puedes nombrar, Jesus is above that. Jesús está sobre eso. And what did Jesus say? ¿Qué dijo Jesús? He said, go in my name, cast out demons, heal the sick, deliver. O sea, ¿qué dijo Jesús? Echa fuera demonios, sana a los enfermos, todo eso en mi nombre. Because his name is above all those things. Porque su nombre está sobre todo nombre. Okay. And tonight we sang the first song, which was in Spanish, all about the name of Jesus, the poderoso nombre de Jesús. Y esta noche cantamos, hoy o la noche pasada. Hoy. Bueno, hoy cantamos una canción donde hablamos del nombre de Jesús. Sí, mira ahí. Claro, no. sí. No, Sí, hoy cantamos la canción y cantamos sobre esto mismo, sobre el nombre de, Okay. el nombre So de Jesús. tonight we actually sang it in Spanish, the name of Jesus, name above all names. O sea, que realmente lo cantamos y en español quiere decir que el nombre de Jesús está sobre todo nombre. And really, I can't start tonight's message without visiting that precious scripture that we looked at last week. Sí, y entonces vamos a seguir este mensaje, primero recordando todo esto que vimos la semana pasada. I actually want you to write the scripture and put it on your fridge. Así que queremos que tú escribas este versículo y lo pongas en tu nevera, por ejemplo. Because there's so much in this piece of scripture. Porque hay muchísimo en ese versículo, en ese pasaje. So let's look at Ephesians 2, verse 4 to 6. Así que vamos a leer Efesios 2, desde el versículo 4 al 6. And it says, but because of his great love for us, God, who is rich in mercy, made us alive in Christ, even when we were dead in our transgressions. It's by grace you've been saved. Grace is a gift. It's by grace you've been saved. And God raised us up, who? Us up with Christ, and seated us with him in heavenly realms in Christ Jesus. Sí, vamos a leer Efesios 2, del 4 al 6. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. So right now we're seated here in this auditorium. O sea, que en este momento estamos aquí, en este auditorio, sentados, But we also may be at home sitting on your couch. o también puedes estar en tu casa, sentado en tu sofá. But actually, your body's here, but you are in right standing in the presence of God at the same time. Y sí, estás ahí sentado, pero al mismo tiempo estás en los cielos, en la misma presencia de Dios, Seated with Christ. sentado con Cristo. So when you pray, Así que cuando estés orando, you don't have to, oh God in heaven. o sea, cuando estés orando, tú no tienes que orar, tú no tienes que decir, oh Dios, que estás en los cielos, Because you are in heaven with him in Christ Jesus. porque tú estás ya con Él, en los cielos, en Cristo Jesús. So when I used to sit at the table with my father at home, Así que bueno, cuando yo solía sentarme en la mesa con mi padre en casa, I didn't say, Father, I require something. yo no le decía, papá, padre, yo requiero algo.
I used to say, Dad, I need this or I need that, because he was right there with me. Yo solía decirle simplemente, papi, necesito esto, necesito lo otro, porque está ahí mismo conmigo. That's what Christ did for us at the cross. Eso fue lo que Cristo hizo por nosotros en la He cruz. made it available for us to be right in God's throne room, seated with Jesus. Él hizo posible que nosotros estuviéramos sentados en el mismo trono de Cristo, con Every Cristo, day. todos los días, Doesn't matter what happens, sin importar lo que pase. you're always seated with Christ. Tú siempre estás sentado con Cristo. This scripture says he raised us up. Esta escritura nos dice que Él nos levantó. Okay, so that means that we are above all power and might because we're sitting with Jesus. Eso quiere decir que nosotros estamos por encima de todo poder, toda potestad, porque estamos con Cristo. And that's why Jesus said, you have the authority, go in my name. Y eso fue lo que Cristo dijo. Ustedes tienen esa autoridad. Vayan en mi nombre. He didn't say go in John's name or in Thana's name. Él no dijo ve en el nombre de John o el de Taina, por He said ejemplo. go in my name because my name is above all names. Él dijo ve en mi nombre porque mi nombre es sobre todo nombre. Amen. Amén. Let's look at the second one that was also very special to me, was Ephesians 1 verse 19 to 21. Así que bueno, vamos a leer el segundo pasaje que también es muy especial, que está en Efesios 1, desde el versículo 19 al 21. And it says, I also pray that you will understand the incredible greatness of God's power for us who believe. This is the same mighty power that raised Jesus from the dead and seated him in the place of honor at God's right hand in the heavenly realms. Now he is far above any ruler, any authority, any power, any leader, anything else. That covers everything, doesn't it? Anything else, todo, no hay nada más. Not only in this world, but also in the world to come. Si leamos, es en la Nueva Traducción Viviente. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Okay, so remember what the scripture says, especially verse 21. It says Jesus is above all of these things, and it mentions quite a few things, powers, dominions, authority, whatever, and then it says, and everything else, todo, everything. He is above everything. Whatever you're facing tonight, O sea que, he's above it. o sea que ponga atención y este pasaje y muy especialmente en el versículo 21, donde dice que Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Okay. So, whatever you're facing, don't let it scare you. Jesus is above it. O sea, cualquier cosa que estés enfrentando, no dejes que te atemorice. And use Cristo his está name sobre eso. against it. Y usa el nombre de Cristo contra eso. Amen. Amén. Amen. Amén. So tonight we're going to look at the sacrifice. Así que bueno, vamos a ver esta noche la segunda parte, que es el sacrificio. We're going to look at the judgment, Vamos a ver el juicio and we're going to look at what happened on the cross. y vamos a mirar también lo que pasó en la cruz. Okay. So we're going to start with the sacrifice. Así que vamos a empezar por el sacrificio. Okay. So we're going to look at how Jesus became the sacrifice for us. Así que vamos a ver cómo Jesús se convirtió en el sacrificio por nosotros. But the sacrifice was different. His sacrifice was different to the other sacrifices that had been done through the Bible. Y su sacrificio fue diferente a todos los demás sacrificios que se hicieron a través de lo que nos vemos en la Biblia. Okay. There's certain things that he went through that didn't apply when they were doing the normal sacrifices. Así que él pasó a través de algunas de ciertas cosas
que no se pasaba por los sacrificios que había en el Antiguo Testamento. And I want to start with the story of Elijah. Así que bueno, vamos a empezar con la vida de Elías. Okay, and Elijah, if you read the book of Kings, Así que Elías, si lo lees en el libro de Reyes, I actually can't read the book of Kings. It makes me crazy. o sea, muchas veces no puedo leer el libro de Reyes porque me vuelve loca. Because king after king after king, Bueno, porque un rey tras otro, cada rey tras otro, they all went the same way. o sea, que fueron de la misma forma. They married women they weren't supposed to marry. Se casaban con mujeres que no estaban supuestas a Because the casarse. Lord said, don't marry a Mishite or a Beshite because they worship other gods. Porque Dios le decía, no te cases con esta mujer o con esta otra, que normalmente eran extranjeras, But the porque le iban a alejar de Dios. kings didn't listen. Pero los reyes no escuchaban. And so what happened is that Israel began to worship idols instead of worship God. Y lo que pasó fue que Israel entonces empezó a adorar otros dioses en vez de adorar a Dios. And so this is why Elijah came to the king Y es por eso que Elías vino ante el rey with a message from God con un mensaje de parte de Dios. and basically telling him, why are you worshiping Baal? Y básicamente era, lo que le venía a preguntar es, ¿por qué estás adorando a Baal? And there was a big drought in the land. There was no water. Y entonces, bueno, había una sequía en la tierra, no había agua. And you know that drought is usually a sign of what's happening in the spirit realm. Y tú sabes que, bueno, la sequía Usually it's es usualmente, pues es un símbolo de lo que está pasando en el mundo espiritual. it's a manifestation of what's happening in the spirit. Es una manifestación de lo que está pasando en el espíritu. So the drought was there because Israel was worshiping Baal. Así que la sequía estaba ahí porque Israel estaba adorando a Baal. And they stopped putting up an altar and sacrificing animals to God. Y ellos dejaron de ofrecer sacrificios a Dios en el altar. ¿Sí? Sí, dejaron de hacerlo. Dejaron de hacer sacrificios a Dios. Okay. So Elijah went to the king and the prophets of Baal were there with him. Y entonces Elías fue ante el rey y los profetas de Baal estaban ahí. Junto con And él. he challenged them. Y Elías los retó. And he said to them, he basically told them, why don't you build an altar and call your Baal God to bring fire and burn your altar? Entonces, bueno, él retó a los profetas de Baal y le dijo, hagan un altar, pongan el sacrificio, la carne, y díganle a su Dios que consuma con And that way su fuego. the drought will be broken. Y así, pues, la sequía pues ya se acabaría. So the prophets of Baal did that. Así que, bueno, los profetas de Baal hicieron eso. They built an altar. Ellos hicieron el altar, construyeron el altar. They cried to Baal. They prayed to Baal. Ellos, pues, gritaron a Baal, oraban a Baal. They even cut themselves for Baal. Incluso se hacían heridas. But guess what happened? Y adivinen qué pasó. No fire came from nowhere. El fuego no cayó de ningún sitio. So Elijah said, come with me, Israel. He invited the people of Israel. Y entonces Elías, pues, llamó a la gente de Israel. And he built an altar with 12 stones. Y Elías, pues, hizo un altar con 12 piedras. And there he placed wood and he cut the animal up and put the animal on the altar. Y Elías puso la madera y los animales, el sacrificio lo puso sobre el altar. And the result of it is that Israel prostrated themselves before God. Y el resultado de eso fue que Israel se postró otra vez a Dios. Just like we sang tonight, Hosanna, Hosanna in the highest. And it says, I adore you and I prostrate myself before you. Así como cantamos esta noche, que cantamos Hosanna. Hosanna quiere decir que yo me postro ante el Señor. Yo me postro ante el Señor. Okay, so let's read the story. I just want to read the part, what happens with Elijah. Así que bueno, vamos a leer la parte de lo que pasó con Elías. Okay, and it's found in 1 Kings 18, verse 30 to 39, and I'm reading from NIV.
Y bueno, vamos a leerlo en el primer libro de Reyes, capítulo 18, del versículo 30 al 39. And it says, Then Elijah said to the people, Come here to me. They came to him, and he repaired the altar of the Lord that had been torn down. Elijah took 12 stones, one for each of the tribes descending from Jacob, to whom the word of the Lord had come, saying, Your name shall be Israel. So one for every tribe of Israel. With the stones, he built an altar in the name of the Lord, and he dug a trench around it large enough to hold 2 sheets of seed. Sheets are like bags of seed. He arranged the wood and cut the bull into pieces, laid it on the wood. Then he said to them, Come, fill 4 jars of water and pour it on the offering and the wood. Do it again, he said, and they did it. And he said, do it a 3rd time. And he ordered that they did it the 3rd time. The water ran over the altar and even filled the trench. At that time of the sacrifice, the prophet Elijah stepped forward and prayed, Lord, the God of Abraham, Isaac, and Israel, let it be known today that you are God in Israel, and that I am your servant, and have done all this according to your command. Answer me, Lord, answer me, so these people will know that you, Lord, are God, and you are turning their hearts back again. Then the Lord of Lords fell and burnt up the sacrifice, the wood, and even the stones and the soil, and also licked up the water in the trenches. Then all the people saw this. They fell prostrate before and cried, The Lord, He is God. The Lord, He is God. Sí, vamos a leer. Entonces, Elías dijo a todo el pueblo, acérquense a mí. Así lo hicieron. Y como estaba en ruinas el altar del Señor, Elías lo reparó. Luego recogió 12 piedras, una por cada tribu descendiente de Jacob, a quien el Señor le había puesto por nombre Israel. Con las piedras construyó un altar en honor del Señor y alrededor cavó una zanja en que cabían 2 seas de semillas, o sea, una unidad de medida. Colocó la leña, descuartizó el novillo, puso los pedazos sobre la leña y dijo, llenen de agua 4 cántaros y vacíenlos sobre el holocausto y la leña. Luego dijo, vuelvan a hacerlo, y así lo hicieron. Háganlo una vez más, les ordenó, y por 3ª vez vaciaron los cántaros. El agua corría alrededor del altar hasta llenar la zanja. A la hora del sacrificio vespertino, el profeta Elías dio un paso adelante y oró así. Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que todos sepan hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y he hecho todo esto en obediencia a tu palabra. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios y estás haciendo que su corazón se vuelva a ti. En ese momento cayó el fuego del Señor y quemó el holocausto, la leña, las piedras y el suelo, y hasta lamió el agua de la zanja. Cuando vieron esto, todos se postraron y exclamaron, el Señor es Dios, el Señor es Dios. Amen. Amén. Isn't that a beautiful scripture? Amén. No es una escritura, no es un pasaje precioso. Okay, so the guys that worship Baal could not get Baal to answer. O sea, el Dios al que adoraban los profetas de Baal era un Dios que no podía mandar fuego But the del altar. true God Pero el verdadero Dios, burnt not just the animal, el verdadero Dios pues consumió no solo la carne de los animales que estaban ahí para el sacrificio, but he burnt the whole altar and the soil around it and licked up all the water and even the stones. sino que consumió todo el altar, el agua que habían puesto alrededor y las piedras, todo lo consumió. He demonstrated that he and he alone is God. Él demostró ahí que solo Él es Dios.
he also demonstrated that he is the judge of all judges. Y ahí demostró que Él es el juez de todos los jueces. Okay, that judgment was greater than the sacrifice at that point. En ese punto, ese juicio fue más grande que el sacrificio. en That's ese why he momento. consumed the whole thing. Y fue ahí cuando consumió todo, porque lo consumió todo. Even the water. Incluso el agua que habían puesto alrededor del altar, los cántaros de agua que habían puesto. Now, I just want to say that Baal was not just something from the past. Y queremos decir que Baal no es una cosa que solo era en aquel tiempo del pasado. Baal is still worshipped today. Baal sigue siendo adorado hoy. And I'm afraid to say, but in Spain it's very evident. Y me temo que es muy evidente incluso aquí en España. Okay. Do you know what the symbol of Baal is? ¿Ustedes saben cuál es el símbolo de Baal? It's a bull. Es un toro. What's the symbol of Spain? ¿Cuál es el símbolo de España? What do you see when you drive through the countryside? ¿Qué que ustedes ven cuando viajan alrededor de A España? bull. Alrededor de España? Ven un toro. Okay, so we won't get into that, but just to say that Baal is a destructive God. Así que bueno, vamos a verlo, pero queremos decir que Baal es un dios destructor. He's actually not a God, he is a principality. Bueno, que realmente no es un dios, digamos que es un principado. And the other name that is used for Baal is Beelzebub. Y otro nombre que se usa para Baal es Belcebú. And if we do a bit of a study, which we will do at some stage, he's actually one of the fallen angels that came with Satan. Y si, bueno, y si cuando vayamos a ver en los estudios que haremos, pues vamos a ver que es uno de los ángeles caídos que cayó con Satanás. Okay, and that's why he was so strong, because he was one of the bigger ones, one of the stronger angels. Y por eso es que es tan fuerte, porque es uno de los más grandes. But his aim is to destroy, Pero su meta es destruir. to destroy society, humanity, Su meta es destruir la sociedad, to la bring humanidad. confusion. Su meta es traer confusión. And what do we see today? ¿Y qué es lo que vemos hoy? We see confusion, don't we? Vemos confusión, ¿no? Men think that they're women, women think that they're men, children want to be change their sex before they even ovulate or become teenagers. ¿Qué? O sea, vemos hoy en día hombres que quieren ser mujeres, mujeres que quieren ser hombres, niños que se quieren cambiar de sexo, etcétera, todo esto que vemos. And everybody's allowed to do whatever they want to do. Y todo el mundo pues se le es permitido hacer lo que quiera hacer. And that doesn't bring righteousness, that brings confusion. Y eso pues no trae justicia, lo que trae es confusión. And it brings destruction. O sea, lo que trae es destrucción. Destruction in society, Destrucción en la sociedad, destruction in humanity. destrucción en la humanidad. And that's his method. His work is to bring confusion and destruction. Y ese es su método. O sea, su trabajo es traer confusión y destrucción. But God showed that he was no match for God, Pero Dios le mostró que no son un contrincante para Dios, because God is God. porque Dios es Dios. And so he came with fire, Así que Dios vino con fuego. such hectic fire that he burnt the whole offering, everything that was around it. Tan grande fue ese fuego que consumió todo el altar y todo lo que había alrededor. And even the water was Incluso consumed. el agua fue consumida. Now I want you to notice something there. Y queremos que ustedes noten algo además aquí. The water was poured 3 times over the altar. El agua fue derramada alrededor del altar 3 veces. Why 3 times? Wasn't once enough to make it wet so that the fire couldn't catch? O sea, ¿por qué 3 veces? Una sola vez no hubiera sido suficiente para que el fuego no la pudiera consumir al estar mojado todo. Okay, so please note that 3 times the water was poured, but God consumed it anyway. Así que por favor noten que 3 veces pues, fue derramada agua alrededor, pero que Dios con su fuego consumió todo. And we're going to look at it next Sunday, but remember that 3 days and 3 nights Jesus was descended from the cross into hell. Así que bueno, lo vamos a ver luego la semana que viene, pero 3 días y 3 noches fue lo que Dios duró cuando estuvo muerto, que descendió And his de los job was infiernos. to consume death. Y
y él está, y su, lo que su trabajo fue, no, perdón, su trabajo fue consumir la muerte, claro. So consumir that's la- why it was three days, y eso, three times the water. y eso es pues la simbología de lo que significó esas 3 aguas. Amen. Esas 3 veces que se derramó agua. Okay, so on the cross, Jesus turned the whole thing around. Así que bueno, en la cruz, pues Jesús dio vuelta a todo. Because in the first story, we see that the sacrifice, Porque en la primera parte, pues vimos que el sacrificio, let me just go back there because I'm getting myself in a knot. The judgment was greater than the sacrifice. así que en la primera parte ya hemos visto que el juicio fue más grande que el sacrificio. God judged the people, and the sacrifice was completely consumed. Y que, bueno, y que el sacrificio y todo lo alrededor fue completamente consumido. But here, when Jesus went to the cross, we see that the sacrifice was bigger than the sin. Pero con Cristo vemos que el sacrificio fue más grande que el pecado. And he was, in the Hebrew, man, the word man O sea, en el hebreo, la palabra hombre is Adam, es Adam, which is Adam in English. que es Adam en inglés, bueno, en hebreo también, en hebreo es Adam. It's the same word. Ya, sí. Okay, and it refers to us as humans, mankind, male and female. Y quiere decir que como humanos, pues Adam es hombres y mujeres, el ser humano. So man is us, the human species. O sea que en el hombre, el significado de Adam quiere decir el ser humano, los seres humanos en general. But in Hebrew, it also mentions sons of men. Pero que también en hebreo, la palabra Adam quiere decir hijos de los hombres. And when it uses that context, it's saying how man is lower than God. It's trying to diminish us compared to God. Y esto lo que quiere decir es que cómo el ser humano pues está a un nivel que es inferior al de Dios. So we are mankind, we're not God kind. O sea, nosotros somos hijos de hombre, o sea, somos de la naturaleza de los hombres y no de la naturaleza de Dios. Okay, so Adam caused that. He caused us to not be like God, not be with God. Y eso fue lo que causó Adán, que nosotros no fuéramos como Dios, sino que fuéramos hombres. But como what did hombres, hijos. Jesus call himself? Pero ¿y cómo se llamó Cristo a sí mismo? He called himself the Son of Man. Cristo se llamó a sí mismo el Hijo del Hombre. In 82 times in the Bible, it refers to the Son of Man. En 80 veces en la Biblia se refieren a él como el Hijo del Hombre. And guess what the word is in Hebrew? Y adivinen cuál es la palabra en hebreo. It's Adam, but in capital letters. En hebreo es Adán, pero en letras mayúsculas. So Jesus was the second Adam for us. Así que Jesús fue el segundo Adán He para became nosotros. he became humanity Él se hizo, like Hombre. Adam. He became like Adam. él se hizo como Adán, como el primer hombre, Okay. como Adán. All right. So the sinless humanity that God was looking for O sea, la humanidad sin pecado, sin mancha, que el Señor estaba buscando. Jesus became that. O sea, si la humanidad sin pecado que el Señor quería, Jesucristo fue esa humanidad sin pecado que el Señor que Dios quería. So that we could become like him, like Christ, so that we could be in God's presence again. Para que nosotros pudiéramos ser como Cristo y pudiéramos estar entonces en la presencia de Dios otra vez. So all judgment was placed on Jesus, Así que bueno, todo el juicio fue puesto sobre Jesús, not on us anymore. no sobre nosotros, Because before Jesus, porque antes de Jesús there was sin, había pecado, and the judgment was on us, on the sin. o sea, y el juicio estaba sobre nosotros, But Jesus changed it. pero Jesús cambió He eso. changed it in point 3 at the cross. Él lo cambió en el punto 3 que vamos a ver ahora, que es la cruz. Okay.
Why was the sin sacrifice of Jesus different to the other types of sacrifices? ¿Por qué el sacrificio por el pecado de Jesús fue diferente a los otros sacrificios? Okay, because we know that to cover the sin of Israel, an animal had to die, Porque sabemos que para cubrir los pecados de Israel tenían que traer un sacrificio, un animal tenía que morir. so the animal had to give up its life O sea, que el animal estaba dando su vida and its blood. y su sangre, o sea, estaba dando su vida, su sangre, And that's what covered the sin of Israel. y eso cubría el pecado de Israel. It hid it from God. Estaba escondido ese pecado de Dios. But it didn't take it away, it just hid it. Pero no era que era quitado el pecado, solamente era como quitado, escondido. And also it was taken, or it was hidden for a period of time. Y entonces eso estaba como escondido por un periodo de tiempo, And then it had to be repeated. y entonces el sacrificio tenía que ser repetido. So they kept having to sacrifice animals Y ellos tenían que entonces seguir sacrificando animales, because the sin couldn't be removed, it could only be hidden. porque el pecado no era quitado, solamente era escondido. Okay. So why blood as well? Why did they have to have the blood of an animal? ¿Y por qué era esto? Que tenían que pues, derramar la sangre de un animal, Because the life is in the blood. porque la vida está en la sangre. You know, when you go to the doctor, the first thing they do is take a blood sample to do tests on your blood. ¿Sabe? Cuando tú vas, ya ves que cuando tú vas al doctor, lo primero que hace el doctor es tomar una muestra de sangre, Because in that blood, they can see if there's something wrong. porque en esa sangre ellos ya pueden ver si hay algo que esté mal. So your blood is very important to your body. Así que tu sangre es muy importante para tu cuerpo. Without it, Sin ella, your muscles will die, tus músculos morirán, your brain will stop, tu cerebro se parará, because the blood carries the oxygen, porque en la sangre pues, viaja el oxígeno. it carries the nutrition, the nutrients, Por ahí la sangre van los nutrientes, the necessary water, because our bodies are made a lot of water. el agua que se necesita, porque nuestro cuerpo pues, está hecho de mucha All of agua. that goes in the blood. Todo eso va en la sangre. So as soon as you get injured or somebody shoots you, you bleed out. Así que bueno, tan pronto como alguien te dispara, por ejemplo, o Heridas. te haces una herida y sale sangre, If your blood runs out, si tu sangre pues se sale, you're going to die. vas a morir. Your body's going to die. O sea, tu cuerpo va a morir. It cannot live without that life-giving blood. No puede morir sin esa sangre que da vida. So the animals, God said, you have to have a sacrifice and it has to be life, a form of life in order to cover the sin. O sea que por eso es que Dios le mandó a esos sacrificios en los cuales tenía que derramarse sangre, porque los sacrificios tenían que ser una forma de vida. Because if you give me your life, Porque, por ejemplo, si tú me das tu vida, then you've given me something that's worthy, tú me estás dando algo que es valioso, that's valuable to me. que es valioso para mí. Ujú. Okay. But also notice that those animals were not tortured. Pero también vemos que esos animales que se sacrificaban, pues no eran torturados. They never tortured them at all. Ellos nunca se torturaban a los They animales. just killed it quickly, Ellos simplemente se mataban rápidamente, took the blood, se tomaba la sangre and then they did what they needed to do to put it on the altar. y luego hacían lo que era necesario hacer para ponerlo en el altar. Okay. To offer it to God as life. Eran ofrecidos, esa sangre era ofrecida a Dios como la vida, como vida. But we know Jesus was our sacrifice. Pero vemos que Jesús es nuestro sacrificio. And but his was different, wasn't it? Pero Jesús fue diferente. Okay. ¿No? First of all, it's a once-off. Primero, que fue una vez para siempre, ¿no? Yes. Sí, Una vez para siempre. Una vez para siempre. He removed the sin once. Él quitó el pecado una vez. He didn't cover it. No solo lo cubrió, He took it away. él lo quitó. So his Completamente. sacrifice was different to the animals. O sea, su sacrificio era diferente al de esos animales. He never needs to repeat it again. O sea, no se necesita repetir nuevamente, no se necesita. Why? ¿Pero por qué?
because his blood was the blood of God. porque su sangre es la sangre de Dios. It was the blood of the Son of Man, Era la sangre del Hijo del Hombre, which is the human version of God on the earth. que era la versión humana de Dios en la tierra, de Amen. Dios en la tierra. So he never needs to repeat it again because he's already offered the highest form of life. Entonces, claro, nunca necesitó repetir otra vez porque ya él había ofrecido la forma más alta de vida. Another thing I need you to notice is he was scourged or tortured. Y otra cosa que queremos que se note es que él fue torturado. They whipped him 39 times. Él le dieron latigazos 39 veces. And I had a look and thought, well, why whipping? Why did they whip him? Y yo estaba buscando, me preguntaba que por qué él tuvo que ser dar latigazo. They didn't do it to the other animals. O sea, a los animales no se les hacía eso. The Roman soldiers used to whip the criminal Los soldados romanos pues solían dar latigazos a los criminales because they wanted to weaken the criminal. porque ellos lo que querían era debilitar al criminal. Because once you're weak, then you suffer more and you die in a worse state. Porque una vez que estás débil, pues ya mueres más rápido, ¿no? Sí, y sufres más. O sea, sufres más y mueres más rápido. So Jesus was whipped to weaken him. O sea, Jesucristo le dieron latigazos para debilitarlo, So that he took on our weakness Para in que- that moment. o sea, que Él tomó nuestras debilidades en ese momento. What weakness? Weakness to sickness. ¿Qué debilidades? Pues las debilidades a la enfermedad, Weakness to temptation. las debilidades a la tentación, Weakness to sin. las debilidades al pecado, Weakness to selfishness. las debilidades al egoísmo, Weakness to 100,000 things that we get involved in. debilidades a los cientos de cosas a las que estamos envueltos. So he became weak so we could become strong. That's what Así- the word says. O sea, que Él se hizo débil para que nosotros fuéramos fuertes, es lo que dice la Biblia, lo que dice la Because Biblia. until we die, we have to live in this body. Porque hasta que muramos, pues vamos a vivir en este cuerpo. And this body is full of weakness. Y este cuerpo está lleno de debilidades. That's why Jesus washed their feet. Y es por eso que Jesús lavó sus pies. Because he said, the part of you that is contaminated, this thing here that lives on this earth, Porque Él dijo que la parte de ustedes que está contaminada, esta parte que vive en la tierra, that's the part that you've got to deal with every day until you go to heaven. es la parte con la que ustedes van a tener que tratar cada día hasta que estén en el cielo. Okay, so he was whipped to weaken him, so he took our weakness and gave us his strength. O sea, a él le dieron latigazos para que fuera debilitado y Él tomara nuestra debilidad para que nosotros seamos fortalecidos. So every time you feel, I'm weak in this, I can't overcome something, Así que todo momento que tú te sientas débil para superar algo, pray in Jesus' name ora en el nombre de Jesús and pray, God took my weakness and made me strong. I can overcome in Jesus' name. O sea, di que yo soy, Jesucristo tomó mis debilidades para que yo pueda soportar y superar cualquier situación. Amen. The other thing we need to note about the cross is he wore a crown of thorns. Otra cosa que sabemos sobre el sacrificio de Jesús es que a Él le pusieron una corona de espinas. Now, thorns are a very interesting thing. Así que bueno, las espinas son una cosa muy interesante. Do you know, Pastor John and I come from Africa. Bueno, los pastores pues vienen de África And in many African rural places, y en muchos lugares rurales en África, what they do is they make a bush of thorns around the village. ellos pues hacen pues arbustos de espinas alrededor de la villa. So they create almost like a wall of thorns. O sea que es como que ellos crean alrededor pues una muralla de espinas. Why? To keep the wild animals out. ¿Y para qué? Pues para mantener los animales salvajes fuera. Because you try and get through a thorn bush.
to go to the other side. Porque trata tú a ver de cruzar al otro lado You're not en, going to en come medio. out very well. No vas a pasar muy bien, no vas a poder If hacerlo you muy bien. find a thorn bush, you have to go around it. Si tú encuentras un arbusto de espinas, tú vas a tener que rodear. So alrededor. thorns are a way to a barrier. They are a way to stop a barrier. O sea que las espinas son como una especie de barrera, como una especie de muro. So what did they do? What was Jesus doing wearing a crown of thorns? Entonces, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué era lo que hacía Jesús llevando esa corona de espinas? He was barred from the presence of God. He was. Um, He was- stopped from being. Just as the thorns stop you from going Oh. past, Ok, they stopped him from going into the throne room. ok. Entonces, They separated him from God. Claro, esa corona de espinas, pues era, a ver, Stopped him from being in God's ok, presence. claro, esas espinas, pues, eran como una barrera para poder estar en la presencia de Dios, claro. And in the Bible, whenever they talk about thorns, Y, o sea, en la Biblia, en cualquier sitio donde habla de espinas, it symbolizes suffering because of disobedience. o sea, lo que simbolizaba es desobediencia por motivo de o sea, lo que mostraba era sufrimiento debido a la desobediencia. So Jesus suffered for our O disobedience. sea, que Jesucristo sufrió por nuestra desobediencia. And the result was he was separated or barred from being able to be in God's presence. Y el resultado fue que él no podía ya estar en la presencia de Dios. Jesucristo no podía estar ya. And in Hebrew, the word thorn is katav. En hebreo, En hebreo, la palabra espinas es kataf which is found 12 times in the Bible, y se halla pues 12 veces en la Biblia and every time it's associated to being cursed. y todas esas veces que se encuentran están asociadas con ser maldito, And the maldecido. word says, cursed is the one who hangs on a tree. Y la Biblia y la palabra dice que maldito es todo aquel que es colgado en un madero. So the thorns stopped Jesus from being in God's presence, stopped him. O sea que las espinas, claro, ese es lo que no le permitían a Jesús estar en la presencia de Dios. O sea, He suffered for our disobedience Jesucristo sufrió por nuestra desobediencia, o sea, estaba apartado por nuestra and desobediencia. became the curse that we should have had. Y se convirtió en la maldición que nosotros teníamos que haber sido. Became the curse for us. Él se convirtió en maldición por nosotros. Okay. Well, enough said. Okay. Last one I want to do, second last one I want to talk about is he was marred. Tercero de lo que queremos hablar es que él fue Marred is disfigured. que él fue molido. Él fue desfigurado, molido. No, Marred. he was marred or disfigured. Él fue desfigurado. So sometimes when you see these beautiful crosses, Así que bueno, muchas veces cuando ustedes ven estas preciosas cruces, and in the movies, in the cinema, you see Jesus hanging on the cross, así que bueno, cuando ven una película sobre Jesús, que lo ven a colgando little sobre bit la of cruz blood. y bueno, con la sangre, It's not biblical. no es bíblico eso. Look what it says in Isaiah 52, verse 14. Vamos a leer lo que dice Isaías en el capítulo 52, versículo 14. It says, just as there were many who were appalled at him, his appearance was so disfigured beyond that of any human being, and his form marred beyond human likeness. Si muchos se asombraron de él, pues tenía desfigurado el semblante. Nada de humano tenía su aspecto. O sea, desfigurado, sí. Okay. Sí. So, yes, he was beaten. O sea, él fue golpeado. So, yes, his flesh was torn and he would have had a lot of swelling. O sea, que su carne pues fue desgarrada. O sea, que tenía que tener
todo colgando. Yes, he had a crown of thorns that probably stuck in his skin and made lots of swelling in his head. O sea que posiblemente la cruz pues sí estaba sobre su cabeza y bueno, estaba su cara sangrando y sudando. Yes, he had the nails. Y también pues tenía los clavos Yes, he was hanging on the cross. y también sí estaba colgando en la cruz. But what made his appearance marred beyond human likeness? Pero ¿qué fue lo que hizo que su apariencia pues fuera, estaba fuera de todo aspecto humano, Disfigured. que estaba desfigurada? It was the sin that came on him. Fue el pecado que vino, que cargó él. On the cross, the sin came on him. En la cruz el pecado vino sobre él. Now think about it. Cancer came on him. Ahora piensa en ello, el pecado, Cancer. piensa en ello, el cáncer vino sobre él. Arthritis came on him. ¿Qué enfermedad? Arthritis. Arthritis. Artritis también vino sobre él. Every kind of sickness came on him. Toda clase de enfermedad vino sobre él. Everything we've ever done came on him. Todo lo que hemos hecho de malo vino sobre él. He had to bear all of that. Él tuvo que cargar todo eso. That's what made him twist with pain and Y eso fue lo que lo hizo a él retorcerse de dolor. indescribable disfiguring. Y por eso estaba desfigurado. Amen. Amén. So next time you look at a movie, just remember it's not biblical. The Bible says he was marred beyond recognition. O sea, cada vez que veas, la próxima vez que veas una película, pues no es bíblico que como él se lo ponen, porque él estaba desfigurado y no se le podía reconocer. So sin came on him. Porque, o sea, el pecado vino sobre él. Okay, all sickness came on him. O toda enfermedad vino sobre él. Okay, and lastly, they pierced him in the side. Por último, le hicieron un agujero en su costado. Okay, they pierced him, and not by chance the right side. ¿Cómo se diría? Por casualidad. Sí, claro. No por casualidad, en su lado, en el lado de su costado, Okay, because your right side is your strong side. porque tu lado derecho es tu lado fuerte. Okay, when you go to the court of law, Cuando tú vas a un juicio, juicio, your lawyer stands and you stand on the right side of him. o sea, tu abogado, o sea, tú te sientas a la derecha de tu abogado. Yes. Sí, en un juicio te sientas a la derecha de tu abogado. Everything we do when you go to get married, Todo lo que haces, por ejemplo, cuando te vas a casar, your husband stands on your right side tu esposo pues está a tu lado derecho. because he's the head of the home. He's the strong part. O sea, claro, el esposo va a la derecha de la esposa porque es el lado fuerte, la cabeza del hogar para And la it esposa. represents that Jesus went to the right hand of the Father, Y eso representa que Jesucristo fue a la derecha del Padre, the strong hand of God, o sea, a la diestra de Dios, because he conquered sin and death. porque Jesucristo conquistó el pecado y la muerte. Okay, and two things happened when they pierced him. Y dos cosas pasaron cuando le clavaron su First, costado. blood came out, Lo primero fue que sangre salió de su and the costado. second one, water came out. Y lo segundo es que agua salió de su costado. Blood is for our redemption, La sangre es para nuestra redención and water is to wash our sin clean. y el agua para limpiarnos completamente. It's like taking your washing and putting it in the washing machine. Es como tomar tu ropa sucia y meterla en la lavadora. When it comes out, Cuando, it's clean. cuando sale de la lavadora, pues está limpia. It's not with a piece of cloth over it to cover the stains. O sea, no es solamente para que se cubran las manchas.
It's clean. He Es- washed us clean. Es para quitar todas las manchas, o sea, nos limpió completamente. Amen. Amén. I don't know about you, but I would say hallelujah. No sé tú, pero yo diría aleluya. He didn't just cover our sins, he removed them. Él no solamente cubrió nuestros pecados, Él los quitó. Amen. All right, they also pierced him to check if he was dead. También ellos lo hicieron para asegurarse de que estuviera muerto, Okay, to check if he'd completed the job of dying on the cross. para asegurarse de que había cumplido el trabajo de morir en la cruz. And he had. He'd paid for our sins and he'd washed us clean. Y Él lo hizo. Él pagó por nuestros pecados y nos limpió. Okay, so Jesus, what did he say on the cross? There's a couple of things he did say on the cross. Y que hay un par de cosas que Jesucristo dijo en la cruz. So to close, we're going to look at them. Así que vamos a verlas. The first one is Jesus said, while he was hanging on the cross, he said, "Why have you forsaken me?" O sea, lo primero que dijo en la cruz fue, ¿por qué me has abandonado? Forsaken because he was now separate from God. Abandonado pues porque él fue separado de Dios. Okay, so once sin came on him, he was separate from God. Así que una vez que el pecado vino sobre él estaba separado de Dios. The other thing he said is, "It is finished." Otra cosa que él dijo, hecho está. Once all the sin had come on him and he'd experienced all that sin and absorbed all that sin, Una vez que él hubo experimentado todo ese pecado sobre él, todo el castigo, él dijo, pues todo está completado, it's está finished. hecho, está Okay. hecho. But he was still physically alive when he said that, Pero- wasn't he? Pero bueno, cuando él dijo eso, él todavía estaba vivo físicamente, Many ¿no? people think he died, went to hell, and then sin was paid for, and then he came back. O sea, mucha gente dice que cuando él murió fue al infierno y ahí fue cuando se pagó el pecado. But he was still alive when he said it is finished. Pero él aún estaba vivo cuando dijo que When he está paid hecho, for our sin, cuando pagó por nuestros he was pecados. still hanging there. Él aún estaba ahí. And then colgando. what did he say after that? ¿Y luego qué dijo después de He eso? said, "Father." Él dijo, Padre, Called him Father again. Why? llámalo a él, Padre. Lo llamó Padre otra vez a él. ¿Por Because qué? he'd paid, so he was connected to God again. Porque ya él había pagado ahí. O sea, ya estaba conectado con Dios otra vez. And he said, "Father, into your hands I commit my spirit." Él le dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. So he gave his spirit back to God. O sea que su espíritu fue otra vez a Dios. lo Or dio otra God vez. took his spirit again because he'd paid for the sin already. O sea, Dios tomó su espíritu porque ya él había pagado ahí por So el your pecado. sin was forgiven at the cross. Así que tu pecado fue perdonado en la cruz. Then he breathed his last breath Así que bueno, él respiró su último aliento and he let go and he died physically. y él pues murió físicamente. Okay. So sin was paid for at the cross. Así que el pecado fue pagado en la cruz. So stay with me next week Así que bueno, quédate con nosotros para la próxima semana, when we do the sunrise service. para cuando hagamos el servicio del domingo de We're going to amanecer. finish off saying what happened to Jesus after he left his body. Y vamos a hablar de lo que pasó, que hizo Jesús después que él dejó el cuerpo. Why 3 days and 3 nights in hell, and what was he doing, or where did he go? ¿Por qué 3 días y 3 noches en el infierno? Yeah. En el infierno, ¿y qué hizo? Okay, because he was alive in God already, he Por- paid for our sins. Porque él ya estaba en Dios, porque él ya había pagado ya por nuestros pecados. Amen. Amén. Amen. So thank you, Lord. Así que gracias, Señor. Amen. So we're going to pray, Vamos a orar. and we're going to pray for anybody who's watching online or anybody here that needs to give your heart to Jesus. Así que vamos a orar por todos los que estén aquí o que estén online y que quieran darle su corazón a Jesús. If you do not sure,
that your sin has been forgiven, si tú no estás seguro de que tus pecados han sido perdonados, if you're not sure that if you died tonight, you would go to heaven and be with Jesus, si tú no estás seguro de que si tú mueres esta noche y vas a estar en el cielo con Jesús, then I want you to pray this prayer with me. así que quiero que ores esta oración por mí. I want you to repeat it with me. Quiero que repitas conmigo. Pray, Father, Ahora, Padre, in the name of Jesus, en el nombre de Jesús, I come to you tonight vengo a ti esta noche and I ask you to forgive me. y te pido que me perdones. I'm a sinner. I have sinned. Yo soy un pecador, he pecado. I recognize that I've done things in my life Yo reconozco que he hecho cosas en mi vida that are sinful. que son pecaminosas And I ask you to forgive me of those y sins. quiero que me perdones de esos pecados. I believe that you died on the cross for me. Yo creo que moriste en la cruz por mí. I believe that you gave your life for me. Yo creo que tú diste tu vida por mí. I believe you were resurrected for me. Yo creo que tú resucitaste por mí. And I ask you to help me Y yo te pido que me ayudes while I'm on this earth mientras estoy en la tierra to live for you. a vivir por ti. So, Father, in Jesus' name, Así que Padre, en el nombre de Jesús, I give you my life. te doy mi vida And I thank you y te doy gracias that right now you accept me. y doy gracias que me has aceptado And I thank you, Father, y te doy gracias. and that every day of my life going forward, Y todos los días de mi vida, en adelante, de aquí en adelante, you will be my God tú serás mi Dios and I will be your child. y yo seré tu hijo. In the name of Jesus, En el nombre de Jesús, the all-powerful name of Jesus. en el todopoderoso nombre de Jesús. Amen. Amén. Amen. Amen. Praise you, Lord. Te adoramos, Señor. Te adoramos. Amen. Amén. Okay. We will see you at the sunrise service. I know it's early. Y bueno, nos vemos el próximo domingo, el domingo de resurrección, muy temprano. I know it's early, but it's worth it. When that sun comes up and we pray to Jesus and we thank Him for His resurrection, Sí, bueno, ese día muy temprano, tan pronto como se levanta el sol para adorar al Señor por su resurrección, it's so meaningful. You'll see what I mean. It's just so es beautiful. muy significativo, sí que verán lo que significa. Es And muy then significativo. afterwards, when we finish, we will have breakfast at that house. Y después de esto, de este tiempo, vamos a tener desayuno. So esa we'll have a mañana. time of fellowship and coffee. O sea, que tendremos un tiempo de comunión ese mismo domingo. Okay. So see you there. Please Así que nos phone vemos us, ahí. WhatsApp us, let us know, and let's make a plan and get there. Así que bueno, todos ustedes los que tengan, bueno, pues cenen y bueno, déjenos saber los que van a ir. We'll see you Bye. soon.